La mujer que habló desde la tumba, el caso de Sona Esther Shue en los apacibles paisajes rurales del condado de Greenbrier, en Virginia Occidental, donde los inviernos eran tan fríos como el silencio que rondaba sus montañas, se escondía una historia tan macabra como insólita, una historia de amor, muerte y una aparición fantasmal que cambiaría para siempre el curso de la justicia. Corría el año de 1897 cuando el nombre de Sona Esther Shue, una joven mujer de apariencia delicada y sonrisa amable, comenzó a resonar en los pasillos del tribunal local, pero no por méritos en vida, sino por lo que supuestamente declaró después de su muerte. Sid, estás a punto de conocer uno de los únicos casos en los anales judiciales de Estados Unidos donde el testimonio de un fantasma jugó un papel crucial en un juicio por asesinato. Y todo comenzó con una boda apresurada y un cadáver demasiado bien vestido. La llegada de un forastero. Elba Sona Esther, mejor conocida simplemente como Sona, era una joven de unos 23 años, nacida y criada entre los valles de Greenbrier. Su vida, como la de muchas mujeres rurales de su tiempo, transcurría entre las labores domésticas, el cuidado familiar y las escasas oportunidades de entretenimiento que ofrecía la región. Pero todo cambió el día que un forastero llegó al pueblo. Érase un hombre alto, de porte fuerte y modales extraños. Su nombre, Erasmus Stribling Trout Shue. Aunque él prefería simplemente ser llamado Edward, tenía el aire misterioso de alguien que venía huyendo o escondiendo algo. Afirmaba ser herrero, un oficio respetable. Y pronto consiguió trabajo en la herrería local. Las mujeres lo miraban con curiosidad, los hombres con recelo. Sona fue una de las primeras en caer bajo su hechizo. Se conocieron en otoño de 1896 y, al poco tiempo, anunciaron su intención de casarse. La rapidez del compromiso fue vista como inapropiada. Pero en un pueblo donde las historias se propagan más rápido que el fuego en pastizales secos, nadie dijo mucho, al menos no en voz alta. Mary Jane Astor, madre de Sona, no confiaba en Edward. Lo sentía en los huesos. Había algo en su mirada que la perturbaba. Como si detrás de sus palabras amables se ocultara una sombra, una amenaza sin forma. Y no se equivocaba. El cuerpo en la escalera. Fue el 23 de enero de 1897 cuando la tragedia golpeó sin advertencia. Ese día, Edward pidió a un joven afroamericano llamado Andy Jones, hijo de su vecina, que pasara por su casa para preguntarle a Sona si necesitaba algo del mercado. Cuando Andy entró a la casa, la encontró tendida al pie de las escaleras, su cuerpo inmóvil, su piel helada, sus ojos abiertos, congelados en una expresión imposible de olvidar. Muerta. Andy corrió a avisar a Edward, quien llegó corriendo, gritando y llorando de manera descontrolada. No permitió que nadie se acercara al cuerpo. La recogió y la llevó a la cama, lavándola, vistiéndola con su vestido favorito, un vestido de cuello alto y rígido, color burdeos con encaje blanco. También le colocó un velo sobre la cabeza y un pañuelo alrededor del cuello, ajustado con fuerza. El médico local, el doctor George W. Ned, fue llamado. Tardó en llegar y cuando lo hizo, encontró a Edward inconsolable, abrazando el cuerpo y gimiendo, cada vez que intentaba examinarla. Edward comenzaba a gritar. Al final, el doctor apenas pudo notar un leve hematoma en el cuello, pero no insistió. Declaró la muerte como parálisis cardíaca y cerró el caso, pero lo que nadie sabía es que el alma de Sona no descansaría en paz y que muy pronto regresaría para contar su verdad. La madre y la sombra en los sueños. Mary Jane Astor estaba destrozada por la pérdida de su única hija, pero había algo que no podía quitarse de la mente: el comportamiento de Edward. Había vestido el cuerpo con excesiva meticulosidad y parecía desesperado por ocultar su cuello. Mary Jane decidió guardar el pañuelo que Edward había colocado sobre el cadáver. Lo lavó, pero el agua se tiñó de un rojo extraño. Dicen que olía a hierro. Las semanas pasaron y Mary Jane, una mujer de fuertes creencias, comenzó a rezar, clamaba al cielo por respuestas, por justicia. Y fue entonces que ocurrieron las apariciones. Durante 4 noches consecutivas, Mary Jane soñó con su hija Sona. En cada sueño, la joven se le presentaba vestida con la misma ropa del día de su muerte. Su rostro lucía pálido. Su voz era apenas un susurro. Pero fue en el cuarto sueño que el espíritu de Sona reveló lo impensable. Con una voz firme, le dijo a su madre: no morí de causas naturales. Edward me asesinó, me estranguló hasta romperme el cuello. 3 veces crujió, y luego desapareció. Mary Jane despertó entre lágrimas, temblando, pero también con una convicción férrea. Sona había hablado, y era momento de actuar. La exhumación. Impulsada por los sueños, Mary Jane acudió al fiscal local, John Alfred Preston, quien, aunque escéptico, no pudo ignorar el testimonio. Además, otros rumores comenzaban a surgir: el comportamiento extraño de Edward, el rápido entierro, la resistencia a permitir un examen médico. Preston ordenó la exhumación del cuerpo de Sona. La exhumación se llevó a cabo en secreto, para evitar alboroto entre los pobladores. El doctor Neb, esta vez con mayor atención, revisó a fondo el cadáver. Lo que descubrió le heló la sangre. La tráquea estaba aplastada, las vértebras cervicales primera y segunda rotas, el cuello había sido violentamente torcido hacia un lado,
Causa oficial de muerte, estrangulación manual. Edward fue arrestado de inmediato. Cuando se enteró de la exhumación, dijo algo inquietante: no podrán probar nada, no hay evidencia, pero estaba equivocado. El juicio del fantasma. El juicio de Edward Shue comenzó en junio de 1897. Enfrentaba cargos por asesinato en primer grado. La sala del tribunal se llenó hasta los balcones. Muchos querían presenciar el juicio que, en el fondo, no trataba solo de un crimen, sino de una manifestación desde el más allá. La defensa intentó evitar que Mary Jane testificara, temiendo que hablara de sus sueños, pero no pudieron impedirlo. Y entonces, con voz temblorosa, Mary Jane subió al estrado, relató las 4 noches en que su hija muerta se le apareció. Narró con detalle cómo el espíritu le mostró cómo fue asesinada. La corte guardó silencio absoluto. Algunos reporteros dijeron después que, por un instante, se sintió un escalofrío colectivo, como si el mismo fantasma de Sona estuviera allí observando, aunque la defensa intentó desacreditarla. El testimonio causó un efecto poderoso en el jurado, pero eso no fue todo. Durante el juicio, salieron a la luz los secretos de Edward. Había estado casado 2 veces antes. Una de sus esposas murió accidentalmente, la otra lo dejó por abuso. Sus propios vecinos comenzaron a declarar sobre su carácter violento, su control obsesivo, y los rumores de que había dicho que siempre quería tener el control de su esposa, incluso después de muerta. Veredicto y sentencia. El jurado deliberó solo 1 hora y 10 minutos. Culpable. Edward fue condenado a cadena perpetua, pero incluso la cárcel no lo protegería. Un grupo de hombres intentó lincharlo poco después de la sentencia. Aunque las autoridades lo impidieron, fue trasladado a la penitenciaría estatal de Moundsville, donde murió en 1900 por una epidemia desconocida. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrado en una tumba sin nombre, en un rincón olvidado del cementerio. Sona, por su parte, fue sepultada en una colina tranquila de Greenbrier, y Mary Jane nunca volvió a soñar con ella. No hizo falta. La justicia, por increíble que parezca, se había cumplido gracias a una aparición. La leyenda del fantasma de Greenbrier. Hoy, más de 125 años después, el caso de Sona Esther Shue sigue fascinando a historiadores, criminólogos y amantes del misterio. Es uno de los pocos casos documentados en los registros legales de Estados Unidos donde el testimonio de un fantasma fue considerado como parte del proceso judicial. En Greenbrier se erigió una placa conmemorativa que reza: Sona Esther Shue. Su muerte fue la única vez en que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. ¿Fue realmente un espíritu el que habló desde la tumba? ¿O fue la intuición maternal, combinada con señales físicas, lo que permitió que se hiciera justicia? Sea cual sea la verdad, el legado de Sona persiste como un recordatorio de que, a veces, incluso desde el más allá, las víctimas encuentran su voz.